No creo que sí. Ahí se lo doy. No, no, yo quería cambiar de tablet. Sí, yo pregunté Ahí leo la vida. Ah, pero el mismo color de la mía. ¿Cómo es el mismo color? Sí, ya es ahí siempre cambia. Bueno, muchachos, la idea es que hoy veamos la parte de metadatos y de dominios. Lo vamos a ver en el GeoPackage. ¿Listo? Vamos a ver cómo agregar estos dos elementos de una base de datos que la complementan, ¿cierto? Que la vuelven mucho más legible, más entendible, más ordenada, ¿cierto? Recuerden otra vez, el principio de las bases de datos es que la información esté estructurada, ¿cierto? Y que sea entendible para cualquier persona que pueda acceder a ella. Ayuda un montón que tenga este tipo de información. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos, la que creamos la clase pasada, el GeoPackage. Este hidrografía está aquí. Lo conectamos a través del browser. Podemos hacer la conexión a través del browser. Ya 4. Base de datos. Y aquí tenemos la esta. Ustedes agregaron los otros elementos, ¿cierto? Los rastros. Habíamos dicho que agregábamos el modelo de elevación, los pisos térmicos y la temperatura, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estos son los elementos que tenía nuestra base de datos. Yo voy a agregar pisos térmicos y temperatura que yo no la había agregado hasta ahora. Listo. Entonces, bueno, antes de agregar los metadatos y un ejemplo de dominios, vamos a ver, ¿se acuerdan que les había comentado lo de los sistemas gestores, ¿cierto? Nosotros alcanzamos a ver, alcanzamos a ver Natis, que el sistema gestor es a través del Catalog View, ¿cierto? Que nos permitía hacer una vista general de los elementos que tiene una base de datos espacial sin necesidad de cargarlos sobre el mapa, ¿sí? Nos permitía explorar su tabla de atributos, su ubicación espacial y la información de los metadatos. Entonces lo mismo podemos hacer en QGIS, pero a través del sistema gestor o de QGIS que lo encontramos en Database y se llama DB Manager. ¿Listo? Entonces vamos a darle ahí para explorar, para ver lo que tiene nuestra base de datos. ¿Sí? O sea, nosotros podemos explorarla desde aquí y no necesariamente cargar los archivos como lo hacemos, que es desde el browser arrastrar, ¿cierto? El proyecto. No necesitamos arrastrar el proyecto, sino habiendo DB Manager podemos ver la información que tiene y ahí sí decidir si cargarla o no cargarla, ¿cierto? Entonces, eso es muy útil para no tener que trabajar sobre proyectos ya existentes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona este DB Manager. Como les había dicho, miren que él tiene muchas opciones, él me permite trabajar con diferentes bases de datos, pero no con la de ArcGIS, ¿cierto? Miren que aquí hay muchas, PostGIS es muy famosa a nivel mundial, es
casi que la base de datos libre que más se usa, bases de datos en coches. Y la Geodatabase no está, ¿cierto? O sea, a través de este sistema gestor no lo podemos abrir, pero ya sabemos que pues ya hemos visto en varias ocasiones que sí podemos abrir pues, una Geodatabase en QGIS. Simplemente hay que aplicarle como esta gestión a través de este entorno, no lo podríamos hacer. Entonces vamos a conectar a la base de datos que creamos a GeoPackage. ¿Listo? Vamos y nos paramos aquí donde dice GeoPackage y le damos New Connection. GeoPackage, nueva conexión y buscamos en nuestra carpeta, en nuestra ruta, la carpeta, la base de datos de GeoPackage. Está en guía 4, en BD y aquí está el GeoPackage. Le damos a abrir y miren que ahí nos quedó la conexión, ¿cierto? Yo tengo aquí varias conexiones, si se fijan, aquí yo tengo varias. Conecté, se llama hidrografía Zacatía. Mírenlo acá. A ustedes ya les debería aparecer. Le dan doble clic y ya se conectan. Con un solo clic seguramente les dice desconectado. Le dan doble clic y listo. Y ya les muestra todo lo que tiene. Entonces ustedes ya abren la pestañita y ven cada uno de los elementos. La ventaja es que entonces aquí les va a aparecer la información general, o sea, los metadatos, aquí la tabla de atributos y aquí una vista previa, ¿sí? La definición geométrica. Entonces, nuevamente pueden hacer esa exploración de los datos sin necesidad de arrastrarlo aquí, ¿cierto? Simplemente hacen la conexión a la base de datos y aquí la exploran. Cuando ustedes dicen, sí, esta es la información que necesito, le doy clic derecho, agregar al mapa y ahí ya está disponible el mapa en el lienzo para trabajar. Esa es la ventaja de trabajar por este lado. Y por aquí pueden borrar elementos y agregar elementos también. ¿Listo? Miren que aquí me dice, si yo quiero agregarle capas a este, le doy importar y ya puedo incluir nuevas capas. Entonces, lo que sucede es que así solo podré incluir información vectorial. ¿Listo? No me va a permitir agregar información raster. Y también puedo exportar los datos de la GD. Entonces puedo seleccionar y le puedo decir exportar y ya guardar esos archivos. ¿Listo? Eso suele ser muy útil. Es muy recomendable cuando nosotros estemos trabajando sobre bases de datos espaciales y lo que necesitamos es solo un pedacito de esa base de datos, un solo elemento, y sobre ella voy a hacer ediciones, mejor sacarla de la base de datos y trabajarla aparte. ¿Sí? Pero si lo que yo quiero es actualizar algo de la base de datos, puedo actualizarla dentro de la misma. ¿Listo? Entonces, como identificar cuáles son las necesidades que tenemos dentro de una base de datos. Entonces, observen que yo le doy aquí en Cuenca al Tenerito y me da la información, ¿cierto? Me dice el nombre, me dice qué tipo de geometría es de geometría polígono, el sistema de coordenadas, está en CTM12, me muestra los campos que contiene la tabla de atributos, no la tabla de atributos, sino los campos, ¿cierto? Que la mantienen. Y aquí en Table ya sí me muestra la tabla de atributos, ese elemento que solo tiene una fila, porque solo es un polígono, y aquí están las propiedades, ¿cierto? Y en Preview puedo ver su visualización, como ver su forma con el estilo que nosotros habíamos guardado. Lo mismo puedo hacer con aquí, ahí la previsualizo, la tabla y la información general. Curvas de nivel, viene la tabla de curvas de nivel, aquí está toda la tabla de atributos, ¿cierto? Normalmente no tengo que cargarlas necesariamente al proyecto de QGIS, al lienzo, sino que aquí puedo visualizar con el estilo que la habíamos configurado. Y así sucesivamente, ¿cierto? También con el raster evidentemente en tabla no me va a dar ninguna información, ¿cierto? Es como pequeñito, entonces demora un poco en cargar, ¿cierto? Ahí carga también el raster, o sea, hacer la previsualización de drenajes sencillos, ahí está la tabla de drenajes sencillos y la información
nuevamente le puedo importar elementos aquí, le puedo dar importar y ya crear un nuevo, ¿cierto? Una geometría, aquí me dice el tipo de geometría que voy a cargarle. Ahora, en la carga aquí cuando la seleccionamos, el input, cuando lo seleccionamos, entonces ya me aparece la geometría que corresponde. Y nuevamente aquí puedo exportar algún elemento, ¿cierto? Exportar y ya guarda los formatos que deseemos. Eso es todo. Entonces, esto que estamos viendo, es el sistema gestor de base de datos. ¿Listo? Por aquí también yo puedo conectar otras bases de datos, miren todas las que tengo acá, o también otros tipos de bases de datos. Pueden ser Oracle, PostGIS, ¿cierto? Por ejemplo, PostGIS, miren que aquí yo tengo conectadas estas, ¿cierto? Entonces, por aquí conectamos las bases de datos. Bueno, lo que les decía, si yo digo, tengo esta cuenta, listo, esa es la que necesito, entonces la puedo cargar, ¿cierto? Le doy clic derecho y le doy agregar al lienzo. Y ya ahí se me carga. Pues la puedo eliminar de la base de datos o le puedo cambiar el nombre. ¿Listo? Desde aquí sí me deja cambiar el nombre. ¿Se acuerdan que no me dejaba cambiar el nombre allá en el browser? Desde acá sí me deja cambiar. Eso es todo. ¿Alguna duda? Nuevamente, no tenemos acceso al ArcGIS, pero el principio es el mismo, ¿cierto? Yo lo voy a leer aquí rápidamente para recordarles, es que tiene un entorno muy similar, de hecho, el entorno es muy similar. En ArcGIS se llama Catalog View, ¿listo? Por ahí podemos gestionar. Y por el Catalog View es donde podemos agregar metadatos y dominios de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, no creo que pensemos si después tenemos ArcGIS, pues lo usamos para ver esa parte que sería casi lo último que nos estaría hablando. Vamos a cerrar este. Descarga. Vamos a hablar entonces ahora sí de los dominios y de los metadatos. Entonces, importante entre el GeoPackage y la GeoDatabase. Recuerden, la GeoDatabase, para crearla, gestionarla, ¿cierto? En general, hacer uso de ella, preferiblemente ArcGIS Pro, ¿cierto? Se puede visualizar sin ningún problema en QGIS, ya lo hemos visto, ¿sí? Pero hacer edición, agregar dominios, agregarle capas, quitarle capas, es mucho más sencillo hacerlo en ArcGIS. ¿Listo? Entonces, preferiblemente, si necesitan sí o sí trabajar con GeoDatabase, casi que es indispensable contar con ArcGIS. ¿Listo? Nuevamente, si es para editarla, si es solo para visualizarla, la pueden visualizar sin ningún problema en QGIS. En GeoPackage sí lo pueden trabajar en cualquier entorno, sea QGIS, sea ArcGIS, cualquier entorno pueden trabajar el tipo GeoPackage. Para metadatos y dominios, para agregar metadatos y dominios en ArcGIS Pro necesitamos primero tener la base de datos creada. ¿Listo? Importante eso. Primero creamos la base de datos, después agregamos los metadatos y dominios. En el GeoPackage es al revés. Bueno, al revés con los metadatos. Primero creamos los metadatos y después agregamos la capa con metadatos al GeoPackage. ¿Sí? Porque los metadatos se asignan directamente a la capa e ingresan al GeoPackage. ¿Listo? En cambio en ArcGIS, en la GeoDatabase, se trabajan los metadatos directamente en la base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a agregar esos metadatos. Es decir, voy a agregar metadatos a la capa, por ejemplo, de curvas de nivel, la que tenemos acá, ¿cierto? Pero lo que les decía, si yo la puedo cargar de aquí sin ningún problema, pero cuando la edite, los cambios no van a quedar guardados dentro de, entonces es más fácil agregarle los metadatos a la capa y después volver a ingresar. Eso es lo que hay que hacer. Voy a buscar en caso 10.000 de nivel, acá está, curva de nivel 10K, esa es la que está acá dentro de. Entonces voy a agregarle los metadatos. Vamos a propiedades. Y
y buscamos el campo que dice metadata. Propiedades metadata. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando entramos a metadatos es como una especie de formulario, ¿cierto? Me da el nombre de la capa, el título, qué tipo de información es y un abstract. Aquí en el abstract nosotros describimos de qué se trata esa capa. ¿Listo? Por acá en categorías podemos seleccionar como una especie de, sí, como su nombre lo indica, como agrupaciones temáticas, ¿cierto? Porque se pueden encontrar, cuando se suben a la web, por ejemplo, se pueden encontrar más fácil las capas por estas agrupaciones. Acá hay unas palabras claves, tipo de acceso, si tenemos, si la capa tiene alguna licencia o una restricción de uso, ¿cierto? La extensión de la capa, ¿cierto? El contacto, entonces acá el nombre, digamos, si yo estoy administrando esta capa y alguien más está trabajando con ella y yo soy el encargado de estar actualizando, imagínense por ejemplo que fuera una capa que está disponible en un portal web, ¿cierto? Y que se actualiza de manera recurrente. Entonces, si los usuarios encuentran un error en esa capa, sería muy bueno que los usuarios me informen, ¿cierto? Si yo soy el responsable de actualizar esa capa. Si yo veo aquí mi nombre de contacto, mi número de contacto o mi correo, ahí mismo me pueden escribir, ¿cierto? Es decir, encontramos un error en la capa para que la corrija, ¿cierto? Porque nuevamente, creo que les mencionaba, en las bases de datos espaciales es muy importante la administración de los datos, ¿cierto? Si bien es importante que todos o que podamos tener acceso a la información, no siempre es bueno que todo el mundo la pueda editar al mismo tiempo, ¿cierto? Siempre es importante dejar un responsable de la información. Entonces miren que los metadatos me permiten agregar toda la información. Link de interés, ¿cierto? Historia, cuál fue la última actualización, ¿cierto? Entonces todo eso es lo que se conoce como los metadatos. Miren que el mismo nombre lo indica, ¿cierto? Metadatos es información adicional a los datos, más allá de los mismos datos, ¿cierto? Es explicar la información que estamos entregando o que estamos disponiendo en la base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a llenar esos campos. Entonces, uno llena ese formulario, ¿cierto? Explicando en general de qué se trata la capa que se está suministrando y se guarda. Entonces aquí nosotros podemos guardar el metadato, ¿cierto? Lo podemos guardar y él queda como un archivo de texto adicional que se puede leer por fuera del entorno de QGIS. Esa sería una forma, digamos, sencilla. La otra es, lo guardo, dejo los metadatos aquí y ya ahora sí lo importo al GeoPackage. Y cuando lo importo al GeoPackage, ahora sí se va a importar con esta información. ¿Sí es claro? Entonces vamos a redactar un poco esos metadatos. Esto de los metadatos es una de las cosas que cuando se está organizando la información cartográfica, por ejemplo, generalmente en los proyectos dejamos la consolidación de la base de datos al final, ¿cierto? Como listo, ya hice todo lo que tenía que hacer, tener estas capas, modifiqué estas otras, tengo un montón de información, necesito agruparla en una base de datos para entregar. Pero me piden que la entrega la haga con metadatos. Entonces, ahora sí empieza a explicar cada una de las capas. Entonces, se vuelve una tarea a veces tediosa, ¿cierto? Si se hace al final y se la hace una sola persona. Por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, el constituir la base de datos espacial es una tarea muy, muy importante, porque para aprobar los estudios de impacto ambiental, casi que las corporaciones, el primer filtro que aplican es revisar la base de datos espacial, revisar que esté completo, que tenga todos los elementos que se solicitaron. Y parte de esos elementos son los metadatos. Los metadatos explican la información. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner el identificador, lo podemos dejar así, miren que aquí dice set from layer. Yo puedo dejar aquí, si le doy aquí, desde la capa me pone toda la ruta. Entonces, no es necesario poner toda la ruta porque miren que aquí está amarrado a la ruta de mi equipo, ¿cierto? Entonces ustedes le dan ahí, se quedaría amarrado a la ruta de su equipo. Entonces no,
nivel, y acá el título sí le ponen el título correcto. O sea, el título es largo, curvas de nivel. Y si pueden poner espacio, tildes, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Aquí en este identificador pueden ponerle de pronto un valor, ¿cierto? Dejémoslo 1, que sea como la primera etapa. Simplemente le pueden poner como una especie de ID. ¿Listo? Lo importante, aquí en el identificador ponen un nombre corto, que es como normalmente nosotros guardamos las capas. Y en el título, sin caracteres especiales. Y en el título sí, con los caracteres especiales, ¿cierto? Normal, el título normal de una capa, de la capa, como si fuera para hacer un mapa. ¿Listo? Un nombre totalmente legible y entendible. Tipo, entonces aquí ustedes pueden escoger qué tipo de información es, ¿cierto? Y me está diciendo si es un conjunto de datos, si es una colección de datos, si es un grupo de dimensiones. Generalmente vamos a guardar esta información como dataset, conjuntos de datos. Acá el idioma que aplica, así, y aquí el abstract. Entonces en abstract es, yo creo que la parte más importante. Por ejemplo, los metadatos en aquí son un poquito más restrictivos, tienen más campos para agregar, pero digamos que acá lo importante es llenar fundamentalmente el abstract. ¿Sí? Ahí, ese es el espacio donde nosotros tenemos para explayarnos si queremos y poner información relevante. ¿Listo? Entonces ahí qué hacemos, explicar la capa. Explicar la capa es desde qué tipo de geometría es, aunque yo la abro y veo claramente que es un polígono, ¿cierto? Entonces perdón, esto es curva de nivel, o sea que serían líneas, ¿cierto? Pero sobre todo es explicar qué están representando, ¿cierto? En este caso el nombre es muy diciente, son las curvas del nivel del terreno, pero explicar a qué escala se obtuvo, qué año de actualización y qué fuente, ¿cierto? Y si la información fue modificada o no. Eso es bien importante, ¿cierto? Nosotros estas curvas de nivel no las modificamos, ¿cierto? Las estamos trabajando tal cual como las obtuvimos de la cartografía base. Entonces mencionar eso, ¿listo? Eso es clave. Entonces vamos a escribir este abstract de esta capa. Entonces vamos a decir esta capa vectorial. Esta capa vectorial de tipo línea representa las curvas de nivel en el municipio de Jericó, específicamente en la extensión de la plancha. ¿Qué plancha? Miren que nosotros agregamos eso a una base de datos y ya no sabemos de qué plancha salió, ¿cierto? Entonces, pero nosotros sí tenemos esa información. En la guía 3 sabemos que esa plancha se llama la 166 3B3. De la plancha 166 3B3 del giga. Entonces, esta capa vectorial de tipo línea representa las curvas de nivel en el municipio de Jericó, específicamente en la extensión de la plancha 166 3B3 del giga. La información fue obtenida del portal Colombia en Mapas del IGAP a una escala de 1 en 10.000, asociada a la plancha, otra vez 166 3B3, y aquí le pueden poner el año, ¿cierto?, de actualización. El año fue en 2010. De 2010. Eso es todo, ¿cierto? Aquí pueden poner la información, pues digamos la observación de que no se le hizo ningún procesamiento, nada, ¿cierto? Sabemos que esta capa se encuentra en su estado original, no fue objeto de geoprocesamientos. El sistema de coordenadas corresponde a magna
escala de 1 en 10.000 asociada a la plancha 136.333 de 2010. Esta capa se encuentra en su estado original, no fue objeto, no fue objeto de geoprocesamiento del sistema de coordenadas, corresponde a manera sigla 2018 original. ¿Listo? Esos son los elementos. Entonces ya cuando alguien haga ese geopackage y vea que hay unas curvas de nivel, va a ser súper claro de dónde vino la información, ¿cierto? Entonces va a ser muy claro que aunque yo ingresé la información en mi base de datos, yo no creé esa información, tampoco me hago responsable del personaje, ¿cierto? Tampoco le hice ninguna actualización ni ninguna modificación. Y ya estoy dejando claro cuál es la escala, de dónde se obtuvo y el sistema de coordenadas. ¿Listo? Esa es la información básica que deberíamos incluir de cada una de las capas que van en nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces los metadatos se hacen para cada una de las capas. Bien. ¿Alguna duda? En un ratito voy a traer el cargador.
colocamos el abstract, aquí en categorías podemos seleccionar las categorías a las cuales más, con las cuales más correspondencia tenga la capa, por ejemplo con elevación, ¿cierto? Le damos en la flechita para incluirla. Otra puede ser localizaciones también, y en general con la parte como de ciencias de la tierra, pero bueno, ambiente, ¿cierto? Elevación, ambiente y localización, digamos que es como con los elementos con los que se asocia aquí en estas categorías. Palabras claves bien asociado con las que ya teníamos. Miren que aquí me aparecen conceptos, aquí está elevación, ambiente, localización. Puedo agregar más si quiero, y acá poner otras palabras claves, no sé, poner hidrografía. Ahí está pues mezclando un poco español e inglés, pueden cambiarlo, pero ahí pueden poner las palabras claves que se requieren. Acceso, si hay alguna licencia, ¿cierto? Si hay algunos derechos, si tiene alguna restricción. Entonces voy a agregar aquí y le voy a poner acceso o uso público. Simplemente le estoy diciendo que no tiene una restricción, ¿cierto? Que simplemente se puede usar sin ningún inconveniente. Esta parte de bases de datos es importante, muchachos, porque, por ejemplo, en las empresas, mucha información valiosa se almacena en bases de datos, ¿cierto? Entonces, las bases de datos geoespaciales se vuelven activos muy valiosos para las corporaciones, de tal forma que una empresa te puede decir, bueno, supongo que ustedes están haciendo prácticas académicas en una empresa, la empresa, si ustedes tienen como dentro del objetivo de su práctica hacer una mejora en esta base de datos, seguramente van a encontrar que tiene un uso restringido, ¿cierto? Solo para los usuarios de la empresa, ¿cierto? Entonces, incluso en muchos casos tienen copyright por, digamos, para proteger esos activos de información. Listo. En la extensión, aquí miren que la extensión se configuraría igual a la extensión de la capa. Aquí podemos configurar, digamos, el layer. Entonces configuramos el sistema de coordenadas de la capa de acuerdo con la información que tiene la capa, ¿cierto? Si le doy ahí en el botoncito, miren que ahí configuro cuál es el sistema de coordenadas que le corresponde. ¿Listo? Y aquí la extensión se supone que la podemos calcular desde la misma capa. Entonces le doy a la capa que estamos analizando, que es curva de nivel y está. Y ahí ya configura la extensión. Entonces toda esta es información que queda en el metadata. Nos está informando cuáles son las coordenadas de X mínima, X máxima, Y mínima y Y máxima, que define la extensión que me cubre esa capa y el sistema de coordenadas que tiene. ¿Listo? Ahí pues básicamente solo eso, ¿cierto? Si tenemos una coordenada Z para la cual visualizar, la podemos poner, pero simplemente aquí lo importante es que nos configure el sistema de coordenadas y la extensión. ¿Listo? La configuramos a partir de la misma capa. Miren que al principio estaba apareciendo unos números muy grandes, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que configurarlo a partir de la capa. Listo. Contactos, aquí ustedes, las personas que diseñaron esta base de datos, entonces ponen sus nombres. Aquí voy a poner mi nombre, rol, aquí van a poner qué tipo de rol, digamos, van ustedes en la administración de esta base de datos, si son los propietarios, los distribuidores o quienes cuidan los custodios de esta base de datos. Generalmente propietarios, ¿cierto? Porque modificamos. Si solo poseemos, si solo tenemos como esa tenencia de la base de datos, sería el distribuidor, pero vamos a dejarlo como propietario. Organización, nosotros pertenecemos a la Universidad de Antioquia, la posición que ocupan, estudiantes en su caso, y la información de su contacto. Listo. Eso es todo. Acá pueden poner el fax y acá una dirección. Y pueden agregar la dirección si así lo desean.
es todo. Básicamente acá en links pues hay links de interés relacionados con la misma capa. Y en historia ustedes pueden poner, agregar un registro, ¿cierto? Por ejemplo, de modificación creada. Esta capa fue creada, esta capa entre la base de datos le voy a poner la misma fecha, ¿cierto? De creación, de publicación. Ahí pueden escoger, ¿cierto? Revisión. Voy a escoger 26. Ponerle toda la misma línea por ahí. ¿Listo? Y puedo agregarle la última modificación. Ahí ya queda incorporada la información de la última modificación. ¿Listo? Entonces, eso también es útil porque a veces nos pasan. Miren, la base de datos es del 2000, pues desde este año, pero la información que esta no tenía fue del 2010, ¿cierto? De hecho, aquí, entonces, publicado, dejemos este 2006 y pongamos aquí en creado, porque como no le hicimos ninguna modificación, pongamos la fecha de la original de la capa, ¿cierto? La capa se construyó en 2010, según lo que nos dice IGAP, entonces dejémoslo 2010. No tenemos una fecha específica, le voy a poner 1 de enero, solo para dejar la claridad que la capa se creó mucho antes, ¿sí? Porque si no puede generar confusión, ¿cierto? Se está publicando aquí dentro de la base de datos en 2026, pero la de creación sería cuando se creó esta capa, ¿listo? Y esta capa, ya saben que como no la modificamos, tendría la misma fecha de creación de la cartografía base, ¿listo? Le podemos dar a aplicar, y le damos a aplicar, ya quedan guardados, ya quedan los cambios incorporados dentro de la capa. Y lo que vamos a hacer es aquí donde dice metadatos, le vamos a dar guardar metadatos al archivo. ¿Listo? Guardar metadatos al archivo. Y nos va a guardar un archivo tipo UMD, que son los metadatos. Entonces vamos a crear en nuestra carpetita de día 4 una nueva carpeta 07 que se llame metadatos. Que vaya, y este va a ser metadatos curvas nivel. Y me hago entonces, si yo voy a compartir la información, no necesariamente en una base de datos estructurada tipo GeoPackage o GeoDatabase, y quiero enviar la información como carpetas, ¿cierto? Puedo hacerlo, pero va a ser muy importante que yo cree los metadatos. Que aquí ya, este archivo puede cargar sin ningún problema en Wikis. Vamos a ver si nos carga en un TXT. Miren que ahí está la información, ¿cierto? Que nosotros acabamos de guardar. La información en texto claro. Aquí en metadatos, abajito. Después de que ya terminamos todo, le damos clic ahí y le damos guardar metadatos al archivo. Miren que miren cuando yo paso ya mi clic por aquí encima, miren que me lee los metadatos. O sea, curvas de niveles, acá, la ruta. ¿Sí? Entonces es muy útil nuevamente porque me da una descripción de la información que lo está haciendo. Esta capa que estamos analizando, miren que está en la guía 3 en vectorial. La voy a quitar, la voy a eliminar de aquí del patio y la voy a volver a cargar. Y uno pensaría que en teoría deberían cargar, ¿cierto? Digamos que eso sería como la lógica. Si yo ya guardé la base de datos, debería
cargar. Se llama y es una de nivel. Era esta, ¿cierto? Miren que yo la vuelvo a cargar y ya no me carga con los metadatos. ¿Sí? Ya no los está leyendo. ¿Sí? Por eso, como nosotros los guardamos en un archivo aparte, lo que podemos hacer es vincularlos. Le doy entonces acá en metadatos y le doy cargar metadatos desde el archivo. Y lo selecciono y ahí me aparece. Ahí me aparecen todos los metadatos que nosotros pusimos. ¿Sí? Es algo similar al estilo. Entonces ustedes lo guardan en un archivo aparte, se llaman UMD, los archivos de metadatos, y los pueden volver a cargar. Proyecto, pues le digo, manteniendo el browser aquí, voy a cargar las curvas de nivel de la base de datos. Y nuevamente, si yo reviso aquí en este momento, pues esa es la de la base de datos, no tiene información, ¿cierto? Fíjense que no tiene los metadatos. Vamos a agregarlos. Entonces, si ustedes lo hubiesen cargado, le cargan los metadatos ahí y le dan guardar de todas formas, no van a quedar guardados. La única forma para que queden guardados ya dentro de la base de datos es que los volvamos a cargar, pero vía el geoproceso de Package Layer. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a cargar los metadatos acá, y la vamos a volver a ingresar. ¿Sí? Y la va a sustituir, pero vía Package Layer, no arrastrando. Si nosotros la arrastramos, tampoco van a guardar los metadatos. ¿Listo? Es para que ya los metadatos queden incorporados dentro de la base de datos. No como un archivo aparte, que como ese punto QMD que ya hicimos, sino que quede ahí. ¿Listo? Hagamos el ejercicio. Entonces ya los trajo, ¿cierto? Voy a cargar las curvas de nivel, pero desde la base de datos. Abramos sus propiedades. En metadatos le damos cargar metadatos desde el archivo. Aquí están, metadatos, curvas de nivel, abrir, ahí están, ustedes verifiquen que efectivamente son los datos que nosotros acá diligenciamos, le damos OK. Ahí están agregados los metadatos, pero ahí está acá, no están todavía en la base de datos. Entonces, ahora vuelvo a hacer Package Layer, ¿cierto? Package Layer y selecciono la capa curva de nivel. Y recuerden, muy importante que esté habilitado esto, ¿cierto? Guardar acá estilos de capas dentro del GeoPackage y guardar metadatos de la capa dentro del GeoPackage. Para eso era esta opción, ¿sí? Para que los incorpore. Seleccionemos la base de datos, que se llama hidrografía Zacatí, y listo. Y ya quedarían incorporados los metadatos dentro de nuestro GeoPackage. Voy a seleccionar aquí, guardar al archivo. Base de datos, hidrografía Zacatí. Seleccionamos y listo. Bueno, le tengo que dar over, que la sobreescribo, porque estoy trabajando sobre la misma. Vamos a ver si con esto la sobreescribir el GeoPackage sobre el GeoPackage de este sistema. Está dejando. Está dejando sobreescrito. Hagámoslo entonces sobre la original, para ahorrarnos el pasito de ingresar la original
ya saben que la original está en la guía 3, en la carpeta de actualidad, en Encarto 10.000. Curva de nivel. Entonces vamos a volver a ingresar esta, pero con este estilo. ¿Cierto? Le voy a copiar el estilo, todos los estilos, y la pego acá. No cargaron los metadatos no son parte del estilo, los cargo otra vez, cargar metadatos. Listo, ok. Y ahora sí vamos a ingresar esto. Voy a eliminar esta curva de nivel y la voy a eliminar también de acá. Borrar. Y voy a ingresar estas curvas de nivel. A ver, a ver si debería dejar curva de nivel y el destino sería el de ahí sí, dice que ya lo completó. Entonces miren que ya tiene la información. ¿Dónde puedo ver que sí tiene la información? La cargo y la voy a visualizar, pero para evitar cargarla, veámoslo en el gestor de base de datos. En el DB Manager nosotros tenemos conectada esa base de datos de application. Ahora vamos a ver aquí en curva de nivel está, ¿cierto? No sé si la pone acá. Marquémosla y abramos, digamos, sus propiedades. Ahí está. Si quedan ahí guardados, miren, es exactamente lo mismo que teníamos, pero ya está dentro de la base de datos. ¿Sí? O sea, si yo la paso a otro computador, la comparto, ya me va a quedar con esa información adherida directamente a la capa que está conectando. Entonces, importante con el GeoPackage es que antes de ingresar las capas al GeoPackage deberían agregarse los metadatos. ¿Cierto? Tanto metadatos como estilo, y se agrega con metadato y con estilo. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, tú ya guardaste el archivo. No, el archivo del metadato. Sí, pero el archivo. Perfecto, la metadato está guardado. Eso. Entonces simplemente carga las curvas de nivel original, o sea, las de la fotografía 10.000. Ah, bueno, sí. Los del metadato no se pegan. Hay que cargar desde acá. Ahí no está. Metadato, carga el metadato. Y ahora sí lo vas a empaquetar. Esa la vas a empaquetar. Entonces primero borrar, ya borraste las cosas de esa base de datos. Aquí la base de datos ya tiene curvas de nivel. Borra. Exacto.
Es análisis del lienzo. Y ahora sí. Y el que uno debe editar es el de 10K, no, el cortado, el interpolado. Tú usas el de 10, pero el cortado, o sea, el interpolado, que uno corta el interpolado, ¿cierto? Bueno. Sí, y, o sea, no es el... Y mira. De tratar, porque uno está leyendo pues con todos los textos, debería buscar, termina esto para que no vaya a la y ahora vuelve a traer la así está bien, y ahí ya queda dentro de la base de datos. ¿Dudas? Ah, pero se está preocupando la pendiente que no hay la decisión. Muchachos, entonces para la guía 4 tienes que completar los metadatos de la base de este job package. ¿Listo? Entonces cada una de las capas vectoriales debe tener tanto el estilo como los metadatos. Algo muy similar a lo que hicimos en curva de nivel. Voy a hacer... Entonces ustedes llenan las demás. Ojo, estas que las creamos nosotros tienen que informar cómo las creamos, ¿cierto? Entonces la cuenca Zacatín, polígono, capa vectorial, tipo polígono que representa la cuenca hidrográfica de la quebrada Zacatín, ¿cierto? Esta capa se obtuvo a través del procesamiento del raster. ¿Qué raster? Un raster de 2 metros de ligaje, ¿cierto? Y tiene escala. ¿Qué escala tiene esta cuenca? Son 2 metros, o sea, ¿qué escala tiene? 1 en 4000, ¿cierto? 1 en 4000, ¿listo? 1 en 4000 sería y ponen el año de actualización, este año, y el sistema de coordenadas, ¿listo? Entonces no se olviden de esa información. Pueden poner que fue generado a partir del procesamiento de raster con los geoprocesos de gas, ¿cierto? Es muy importante poner cómo se obtuvo la información, porque eso nos permite de mejor manera identificar si la capa tiene alguna oportunidad de mejora o si se puede comparar con otros, ¿cierto? Lo que estábamos haciendo en la guía 3, finalizando la guía 3, que era comparar con otros trazados, ¿cierto? Uno puede decir, hay diferencias porque se aplicaron métodos distintos, o hay diferencias porque se usaron modelos de reacción distintos, ¿cierto? Miren que los metadatos nos permiten no suponer esas cosas, sino saber quién hizo el trabajo, cómo lo hizo, ¿cierto? Entonces es una especie como de síntesis dentro de la misma base de datos, ¿cierto? Eso es. Entonces, por cuando agregas. Lo de voy a agregarle a los pisos térmicos, ¿listo? Voy a agregar un piso térmico acá, a los raster también hay que agregar los metadatos, pero los metadatos, aquí hay una limitante del GeoPackage versus el GeoDatabase. La GeoDatabase sí permite agregar metadatos a archivos vectoriales y archivos raster dentro de la misma estructura de los GeoDatabase. El GeoPackage no permite agregar metadatos a los raster. Importante eso, tenganlo presente. Entonces, ¿cómo guardamos los metadatos raster? Como guardamos al principio, con VMD. ¿Sí? Entonces, esta carpeta de
Es decir, ustedes en su guía 4, esta carpeta que dice metadatos, debería contener los metadatos de las tres capas. Lo que ahí se puede leer. Estas ya no, para las vectoriales no se necesitan aquí porque ya están dentro del package. ¿Sí? Nosotros aquí lo creamos para, como un paso intermedio, ¿cierto? Para mostrar después una u otra opción. Pero para vectorial no necesito tener un archivo QML, ya quedan dentro de la carpeta, dentro de la base de datos. ¿Listo? Pero aquí sí deben aparecer los metadatos de las capas raster. ¿Listo? Entonces ustedes deben compartir la carpetica con los tres metadatos. ¿Y queda claro? Entonces, pisos térmicos. En pisos térmicos, nuevamente vamos a metadatos y agregamos la información, similar, ¿cierto? Aquí es que juegan lo que les decía, es súper importante poner metadatos, porque observen que pisos térmicos, cuando abro ese raster, dice 4, 5, 6. ¿Cómo voy a saber qué significa 4, 5 y 6? ¿Cierto? Entonces, eso no es aquí en el abstract, decimos 4 representa clima frío, 5 representa clima templado y 6 clima cálido. Así cualquier persona que vaya a abrir ese archivo ya va a entender qué es lo que está viendo y lo va a poder analizar. ¿Sí? Eso es algo, muchachos, que es bien importante, bien que es algo muy sencillo, pero muchas veces no se hace, ¿cierto? Por el afán, por entregar rápido, porque muchas veces no generamos estas estructuras de buena administración de los datos y cuando se transfiere la información a otra persona, y es que esa otra persona empieza a aparecer, a intentar, ¿cierto? ¿Y esto qué será? ¿Cierto? Me paso en una capa que dice riesgo por inundación en la ciudad de Medellín y aparece 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Qué es 1? ¿Qué es 5? Entonces uno empieza a suponer 5, un riesgo muy alto, un riesgo muy bajo, pero es una suposición, ¿cierto? Y ya uno empieza a identificar patrones y por ahí termina como desenredando las cosas, ¿cierto? Pero no debería ser así. La misma información debería ser muy clara, ¿sí? Debería ser muy clara diciéndome esto significa esto. ¿Listo? Entonces, por eso es la importancia de los metadatos. Listo, vamos a ponerle a esta capa. Ustedes la pueden enumerar aquí en el identificador patrón, lo pueden identificar pues, conforme lo vayan enumerando, ¿cierto? Yo le voy a poner en este caso 2, pues porque es la segunda, aunque lo ideal sería que primero pongamos los metadatos de todas las capas vectoriales y después de todas las capas raster. El identificador, el mismo nombre que tiene ahí, pisos térmicos, el nombre corto, y en título ahí sí el nombre largo, ¿cierto? Le puedo poner raster de pisos térmicos en Keiko. Tipo también es un dataset, un conjunto de datos, lenguaje también en español. Y en el abstract digo aquí, ¿cierto? Capa raster, que representa la clasificación del territorio de Jericó por pisos térmicos, siguiendo la clasificación de Caldas. Ahí dijimos qué información contiene, de qué se trata la información. Ahora voy a decir ya a escribir las características calculáricas. Entonces vamos a decir que esta capa se obtuvo mediante procesos de reclasificación aplicados a un raster de temperatura. Recuerden, nosotros reclasificamos la temperatura media. Esta capa se obtuvo mediante procesos de reclasificación aplicados a un raster de temperatura media, el cual a su vez se obtuvo aplicando
aquí ya reconstruir la historia de esos pisos térmicos. ¿Sí? Puede decir, no, eso es tan largo, pero esos 2-3 renglones le ayudan muchísimo a la persona que vaya a leer. No, cuando uno hace metadatos, la clave no es pensar en una, ¿cierto? Es más como algo social incluso que uno termina haciendo, porque eso le ayuda mucho a la persona que vaya después a actualizar la información o a partir de la información que ustedes tienen la otra como información base, entonces eso les va a ayudar un mucho. ¿Listo? Entonces ya mencionamos cómo se obtuvo, vamos a decir también el tamaño del píxel de este raster, ¿cierto? Este raster tiene tamaño de píxel de 2 metros por 2 metros y se encuentra en sistema de coordenadas Magna Siglas 2018 origen nacional. Y lo importante, ahora sí la parte central fundamental. Los datos raster deben ser interpretados de la siguiente manera. Sí, sí, pero no importa. Puede ser redundante, sí, no hay ningún problema. A veces se pierden en el camino los sistemas coordenadas. Las personas que en la guía 1 les mostré qué pasa si uno no sabe el sistema de coordenadas. Puede que por algún error no tenga sistema de coordenadas asociado. Entonces, si yo acá informo cuál fue, sí, pero ¿cómo así? Claro. Sí. Sí, pero en el geopackage no es tan fácil. Y generalmente cuando son online, son para editar en línea. Ahí sí se pone quién puede. Pero sí, claro, la idea es que sean editados. Pero sí, puede que uno haya hecho el ejercicio muy juicioso y después la otra persona no lo retome y se perdió la historia. Entonces, o sea, lo que dices es algo muy valioso porque realmente nuevamente vuelve a darle la importancia de lo que estamos trabajando, de que no es solo manejar un software, sino que es un sistema de información popular. O sea, que esto funciona bien depende de todas las personas que se relacionen con la información. Los datos raster deben ser interpretados de la siguiente manera. Entonces, 4, los valores 4 representan climas representan un clima frío. Valores 5 representan un clima templado. Valores 6 representan un clima cálido. Listo. Voy a copiar
quedan los otros elementos que ya dijimos, ¿cierto? Categoría, podemos dejarlo, esos son pisos térmicos, puede ser aquí climatología, meteorología, también puede ser de localización y ambiente, ya elevación. Ahí bien, aquí pueden ponerle una palabra clave adicional que sea pisos térmicos o temperatura. Acceso, ya dijimos, acceso único, aunque esta es información ya generada por nosotros definimos si la extensión la está leyendo directamente, volvamos a actualizar, capas, pisos térmicos, actualizado, listo. Contacto, ahí pueden poner la información de contacto, vuelven a poner, sería bueno tenerla también muy a la mano para que sea solo que hay que pegar, ¿cierto? La dirección que ya la hemos agregado. La historia, esta etapa sí fue creada en estos días, ¿cierto? ¿Recuerdas cuando generamos esta etapa? Esta es la de pisos térmicos. Hoy estamos a 26. Esto sería un mes pasado, ¿no? Antes, ¿cierto? La voy a poner en cartel. Publicados y hoy. Entonces la aplicamos y aquí sí es fundamental que guardemos pues el guardar metadatos y aquí metadatos, pisos, entonces esa, recuerden, no se ingresa a la base de datos, simplemente se aquí. Claro. ¿Listos? No recuerdo. Guardarían dominios. A ver si alcanzamos a tener ya después. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Entonces, en ArcGIS es muy similar el proceso, solo que en ArcGIS es un poquito, tiene mayor flexibilidad. Como les dije, nos deja ingresar los datos, los metadatos, una vez ya está conformada la base de datos. Y nos permite también agregar metadatos de la base de datos, es decir, no solo de los archivos que contiene la base de datos, sino de la base de datos en general, ¿cierto? Como esta base de datos se construyó en el marco de tal proyecto. La escala general de la base de datos es tal, es decir, no tiene una escala específica, revise las escalas de cada uno de los archivos, eso también es válido, ¿sí? Entonces poner aclaraciones sobre la base de datos completa. También la metadata.
las bases de datos en la lista. Pero tenemos, pues miren que la opción de GeoPackage también es muy válida, ¿cierto? También ayuda bastante. Perfecto. Entonces, lo de climático también es con ese Sí, o sea, después de que sacamos las estadísticas, de ahí en adelante todo el cuento de oso. O sea, las cuencas, las pendientes, todo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí para ver el tema de dominios después. Si llegamos a tener la licencia, veremos los dominios pues, rápidamente en Energis. Si no, pues cerramos ahí. Yo les envío una grabación de lo que son metadatos y dominios de Energis para que también pues, lo tengan en cuenta cuando ya se tenga la licencia. No, pues no hay cómo. No hay acceso a... Si abre la licencia. No. Pues si ustedes quieren trabajar gratis, pueden trabajarlo, pero no, porque la idea del frontend es sobre todo geoprocesos, ¿cierto? Similar al Partial 1, pero pues con más herramientas raster, ¿cierto? Lo que hemos hablado de la reclasificación, de la calculadora, ¿listo? Usar perfiles, todo lo que hemos hablado en el marco de la guía 3 fundamental. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Si alguien si quieren un punto para el parcial, me pueden entregar el GeoPackage con lo que ya hicimos hoy y con al menos un metadato más en los vectores, puede ser en la cuenca Zacatín o en el polígono de interés, y un metadato más raster. Hasta me lo envían al correo, o sea, me enviarían el GeoPackage y un metadato, pero recuerden que el metadato raster no se puede guardar ahí, entonces simplemente que evidencia obviamente los que hicimos hoy también. O sea, uno Se debe de enviar lo que hicimos hoy y uno más de polígono y el otro de las. polígono o línea, ¿cierto? Que también están los drenajes. Uno más vectorial y uno más raster. Las clases de la semana próxima, pues ya habíamos terminado el contenido, independientemente de que tengamos o no la licencia, ustedes pues digamos que los plazos se cumplieron bien. Entonces la próxima semana yo voy a estar acá para resolver dudas para el trabajo. Entonces traten de avanzar mucho con este trabajo y martes y jueves estamos acá. ¿Cuándo el parcial queda para la semana encima, cierto? Digamos que al 9. Al 9. Exacto. Entonces esas dos clases de la próxima semana, pues simplemente es espacio para resolver dudas. ¿Listo? Entonces yo voy a estar acá, aprovechen